especialistas de RR Noticias. Bueno, la mesa de análisis político está contigo cada 8 días a esta hora en RR Noticias. Hoy hablamos acerca de las polémicas decisiones en el Tribunal Electoral. Con un nuevo revés al Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría avalar la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI hasta el 2024, al igual que lo sucedido hace algunos días, cuando el propio tribunal decidió que Mario Delgado continúa al frente de Morena hasta octubre del próximo año. La permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia beneficia verdaderamente al PRI. El pasado miércoles 18 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Mario Delgado y Citlali Hernández sigan al frente de Morena hasta octubre del próximo año, luego de que la magistrada Yanine Otálora propusiera respaldar la postura del INE de invalidar el periodo de extensión en la dirigencia. La decisión de los magistrados abrió la puerta para que el caso de Alejandro Moreno pudiera seguir el mismo rumbo. En diciembre del año pasado, los integrantes del Consejo Político del PRI decidieron modificar los estatutos de su partido para prolongar la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia. Alito Moreno fue electo presidente del Revolucionario Institucional para el periodo 2019-2023. Sin embargo, las reformas a los estatutos le permitieron ampliar su mandato hasta el próximo año. La llegada de Moreno Cárdenas a la dirigencia priista no fue tersa, ya que en su momento algunas voces al interior y fuera del partido cuestionaron su candidatura. La expriista Beatriz Pajés aseguraba que si Alejandro Moreno se hacía de la presidencia, encabezaría un PRI que estaría aplaudiendo y elogiando lo que hiciera Morena y el presidente. ¿La dirigencia de Alejandro Moreno beneficia realmente al PRI? Le agradecemos a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto esta mañana. Bueno, para platicar con nuestros amigos de este tema tan interesante sobre estas polémicas decisiones en el Tribunal Electoral y que, bueno, pues pareciera que van a eternizar allá los dirigentes de los partidos y qué tan benéfico va a ser esto, pues saludo con mucho gusto a nuestros invitados a la mesa esta mañana y lo hago como es habitual en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Don Sergio Camacho, bienvenido. ¿Cómo le va? Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias, Sergio. Gracias. Buenos días, mi querido Jesús Menza Aguilar. Qué gusto saludarte hoy. Igualmente, muy buenos días a nuestros compañeros de mesa. Gracias, mi querido Chucho. Buenos días, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Ángel. Un gran saludo a los compañeros de mesa, a todos quienes nos hacen favor de escucharnos en esta mañana. Bueno, vamos a ver si los duendes informáticos nos dejan que la mesa fluya con alegría el día de hoy. Bueno, vamos a platicar acerca de este tema. Decía Tere, y voy a retomar su pregunta a propósito de la decisión del Tribunal Electoral, la dirigencia de Alejandro Moreno y su permanencia un año más, ¿beneficia realmente al Revolucionario Institucional? ¿Qué piensas, Víctor Cuevas? Mi estimado Ángel, a mí me parece que sí. Y me parece que sí porque hay que entender esta lógica en los tiempos políticos que vivimos actualmente, particularmente de cara al mayor reto que tendremos los ciudadanos en materia electoral el próximo año, el 2024. Y es que no es cosa menor hablar de las elecciones para el gobierno federal, donde está en juego la continuidad de un proyecto como el de la Cuarta Transformación, que a todas luces ha demostrado ser contrario a los ideales democráticos, a los ideales constitucionales y a las expectativas de desarrollo y de crecimiento de nuestro país, o la alternativa que está ofreciendo la oposición, coaligada a partir de una alianza construida precisamente para trabajar en ánimo de un futuro mejor para nuestro país y de corregir todo el cochinero que tienen en Morena en el gobierno federal. En ese ánimo, por supuesto, los tiempos políticos obligarán a tomar decisiones firmes, contundentes, pero sobre todo a conciliar, a negociar y a construir en unidad esta alternativa frente a Morena. En esa lógica, me parece que el papel que ha jugado Alejandro Moreno es fundamental, que por lo tanto el beneficiado, por supuesto, es el Partido Revolucionario Institucional y toda la alianza de oposición. Bueno, preguntarte, Sergio Camacho, ¿tú crees que
¿Es benéfico esta permanencia de Alejandro Moreno en el PRI? Mira, Ángel, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de cómo se le querían restar facultades al instituto, a los tribunales, en el manejo de los partidos. Y bueno, pues ahorita este movimiento que se gesta desde el año pasado, cuando Alejandro Moreno hace este Consejo Nacional para la ratificación, vamos, de alguna manera, en el punto en específico de si es benéfico o no, podría tener coincidencia con Víctor en el sentido de, bueno, que esté la continuidad de cara a las elecciones de 2024 para la alianza opositora, dado que se ha visto al interior del PRI la reciente guerra que ha habido con personajes muy prominentes como Miguel Ángel Osorio Chong, que estaban generando fracturas o que generan fracturas al interior del partido, ¿no? Entonces ahorita, en este proceso de cara, insisto, al proceso federal, podría ser sano que a pesar de la manera en que se haya dado, la permanencia de Alejandro Moreno. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Mesa Aguilar, ¿le beneficia al PRI y a los priistas esta decisión que pues eterniza a Alito Moreno en la dirigencia? Está un poco lenta ahí la comunicación con Jesús. Voy a intentar retomarlo en un instante. Te lo pregunto también a ti, Juan Luis Iñiguez. ¿Qué te parece la decisión del tribunal? Bueno, particularmente cuando se quiere estar... No vamos a poder entrar ahí con Jesús. Está batallando con su red. Juan Luis, ¿qué opinas de la decisión del Tribunal Electoral? Bueno, Ángel, sumando un poquito más al tema del contexto, ¿por qué estamos analizando el día de hoy este tema? Sucede que el lunes 27 de febrero del presente año, los consejeros electorales avalan el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos en una votación muy dividida, hay que decirlo, 6-5, y lo anterior tiene sustento en una modificación del artículo 16 de los estatutos del PRI, que permite al Consejo Político Nacional de ese partido tomar decisiones sin consultar a la Asamblea Nacional bajo determinadas causales, entre ellas causa justificada o adecuaciones a la legislación electoral. Entonces, en ese momento, el consejero presidente del INE resalta un problema muy bien detallado, que radica en un solo detalle. Es decir, cuando se da la aducción, es decir, cuando exponen las pruebas, los argumentos para demostrar que el acta del Consejo se apega a modificaciones legales inminentes, que fue algo que agregó cuando la Comisión de Prerrogativas y Partidos le dio el derecho de audiencia, es decir, estaba basado en un plan B que iba a suceder, el cual no fue concretado, afortunadamente, para la democracia nacional. Sí, ciertamente Alejandro Moreno Cárdenas ha sido un presidente nacional del PRI incómodo también para la Alianza Va por México, hay que decirlo, pero hay fórmulas, hay maneras de poder solucionar este tipo de situaciones, las cuales vamos a platicar en el siguiente bloque. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Aquí tengo ya a Jesús. Mi querido Chucho, te preguntaba, esta permanencia de Alito ahí en la dirigencia del PRI, ordenada o autorizada por el Tribunal Electoral, ¿es benéfica para ese partido y en general para la democracia? Bueno, en cierto sentido, al interior del partido del PRI debe de ser eficaz. Seguramente que Alito tiene de su consejo político. Siento aquí está más que sostenida la participación de él. Pues no, está visto que los duendes informáticos no nos van a dejar trabajar ahí con Jesús. Vamos a ver si lo podemos meter, aunque sea en WhatsApp o en el teléfono, para ver si podemos conversar con él. Se lo pido a la producción. Mientras tanto, vamos a más del contexto esta mañana aquí en RR Noticias.
Críticos a la dirigencia de Alejandro Moreno, priistas como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu han dejado en claro su postura en contra de la forma en que se ha conducido el partido en los últimos años. Y es que Alejandro Moreno, como dirigente del partido, tendrá a su cargo la definición de alianzas y la definición de candidatos. El proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, avalaría que Alejandro Moreno se pueda mantener en la dirigencia del Revolucionario Institucional hasta el próximo año, después de que concluyan las elecciones presidenciales. Con el proyecto se revocaría la decisión del INE, que en su momento invalidó las reformas priistas aprobadas en diciembre del 2022, luego de que los integrantes del Consejo General consideraran que no se cumplieron en sus términos los estatutos del partido y podría haber afectaciones a la militancia. Tanto Mario Delgado como Alejandro Moreno, en caso de que los magistrados aprueben el proyecto este miércoles, llegarán como presidentes de Morena y del PRI a los procesos electorales del 2024 respectivamente. ¿Debe Alejandro Moreno permanecer en la dirigencia a pesar de que se ha convertido en el presidente, bajo cuyo mandato el PRI ha sufrido fuertes descalabros? ¿Será Alejandro Moreno el dirigente que pondrá el último clavo al ataúd del PRI? ¿Quién gana y quién pierde con la permanencia de Moreno Cárdenas en la dirigencia? Es que esa es tal vez una de las preguntas fundamentales. ¿Quién gana y quién pierde con la presencia de Alito ahí? Y el hecho de que el tribunal diga, bueno, pues no le hace que cambien los estatutos, que lo hagan a gusto y conveniencia del señor Moreno y que se quede pues un añito más y que con eso pues le sirva de pretexto para pues definir o contribuir a definir al que será el candidato presidencial en 2024, porque acuérdense ustedes que ya hay un acuerdo previo con el Partido de Acción Nacional. El PRD está ahí nomás de acompañante, está de acólito, entonces pues ni tomarlo en cuenta, pero bueno, para motivos prácticos, pues sí se supone que tienen una alianza juntos. A final de cuentas, pues ya hay una alianza formada entre Alito y Marco Cortés, donde pues ya cada uno fijó sus posiciones. Y yo creo que si llegara un nuevo dirigente al Partido Revolucionario Institucional, pues no estoy tan seguro de que respetara ese acuerdo que se hizo en lo oscurito entre Marco y Alito. Pero yo estoy seguro que Víctor Alfonso Cuevas tiene otro punto de vista. Vamos a ver qué dice Víctor. Adelante, Víctor. A mí me parece, mi estimado Ángel, compañeros de la mesa, que en la dirigencia del presidente Alejandro Moreno no han sido pocos los ataques frontales que ha sufrido a partir de diversos temas y sobre todo con la clara intención por parte del gobierno federal de debilitar al Partido Revolucionario Institucional como uno de los miembros más importantes de la oposición. Y a lo largo de todos estos enfrentamientos que ha sufrido, me parece que el saldo termina siendo positivo para Alejandro Moreno en el ánimo de precisamente poder sortear estas trampas que se le colocaban, poder librarse de las acusaciones que hasta el momento no han llegado a ningún puerto y sobre todo construir en términos políticos una alianza viable para rescatar a nuestro país de las manos de Morena. La prueba está en los triunfos electorales que se vivieron en Aguascalientes y en Durango, donde la alianza tomó un papel muy relevante. La prueba se está viendo en los triunfos que se esperan en el Estado de México y en Coahuila para la alianza opositora y que naturalmente eso marca precisamente la antesala para el 2024 a fin de demostrar que haciendo buena política, que haciendo política de acuerdos, que haciendo política de alianzas, se pueden generar los cambios que al México necesita, que al país le conviene. En esta lógica, sobre quién pierde con la permanencia de Alito, pues son precisamente esos grupos de buitres dentro del Partido Revolucionario Institucional que pretenden hacerse el partido simplemente para seguir viviendo el presupuesto, simplemente para seguir teniendo control de las posiciones plurinominales. Tengo que cortarte, Víctor, porque ya te me fuiste 20 segundos arriba. Déjame ir con Sergio Camacho. Sergio, preguntarte, espero que tú no traigas tú también matraca y pompones, igual que Víctor, ahí con el tema de Alito. ¿Tú qué opinas? Mira, Ángel, creo que, hablando históricamente, que si ha sido buena o no la gestión de Alejandro Moreno, pues creo que ha tratado de mantener a flote un partido que después del sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo una debacle enorme. Y bueno, pues electoralmente se ha visto cómo han venido perdiendo sistemáticamente posiciones y que ahora su alternativa o refugio es mantener esta alianza
a como dé lugar, que donde pues genera posiciones como ahorita que está haciendo la representación de las candidaturas en Estado de México y en Coahuila, y veremos qué pasa hacia el 24. Creo que el beneficio de esto podría ser la continuidad de los acuerdos que se han logrado generar para esta alianza, pero de alguna manera hacia el interior del partido o para el PRI, bueno, pues parece que no ha logrado consolidar el partido, no lo ha logrado reinventar para que de nuevo vuelva a conectar con los mexicanos, para que vuelva a hacer crecer al otrora partidazo. Y bueno, pues insisto, ¿no? De alguna manera era un asunto inercial después del sexenio anterior, y bueno, pues Alejandro Moreno o quien hubiese estado en esa posición, manteniendo esa misma manera de trabajar, no hubiesen rescatado nada. Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a ver si San Steve Jobs nos hace el milagro de poder generar bien la conexión con Jesús Méndez Aguilar. A ver, Chucho, ¿andas por ahí? ¿Tu punto de vista? Sí, con mucho gusto. Eso. ¿Sí? ¿Me escuchas? Te adelante, por favor, Jesús. Perfecto. Bueno, me parece claro que la vida interna de los partidos políticos única y exclusivamente se da en función del interés de quien dirige y coordina los destinos internos de ese partido. Así que Alito está en su papel, está buscando la unidad, está buscando la obtención no de beneficios, pero sí de salir lo más fortalecido. En ese sentido, es un partido político aparentemente de mayor edad en este sentido, igual que Acción Nacional. Pero bueno, ahí estaremos observando cuál es su proceder a fin de fortalecer o debilitar su propia posición. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Jesús. Bueno, preguntarte también, Juan Luis Íñiguez, de alguna manera quisiera yo entender estos calificativos en el caso de Víctor, que ha dicho que ha sido una labor exitosa o una actuación exitosa la del señor Moreno, pero ¿qué opinión te merece a ti? Bueno, por supuesto que enseguida tengo una pregunta para el buen Víctor Cuevas, pero a mí me parece que en este momento crítico del país se necesita, Ángel, la sensatez. ¿A qué me refiero? Cuando eres oposición y cuando eres gobierno, se debe de generar un oficio, una vocación. Es decir, te adaptas y adoptas una agenda electoral, legislativa, y la asumes, no la pones en riesgo. Y eso finalmente es lo que ha hecho el señor Alito Moreno en muchas ocasiones. Hasta le retiraron el habla en la oposición por el tema de las Fuerzas Armadas y su control de la seguridad hasta el 2018, por poner un ejemplo. Yo quisiera preguntarle directamente a Víctor, y que no se me tome, por favor, como un ataque, pero me parece que la pregunta sería si no siente él que personas con su trayectoria, con una generación que viene pujante ahí en el PRI, son las que más pierden con las formas y los modos de su presidente nacional. Está buena la pregunta, mi estimado Juan Luis, y bueno, pues para alusiones personales, ahí vas, Víctor, dale. Fíjate, mi estimado Ángel, que dice Juan Luis algunos temas muy interesantes, porque precisamente hablando de esta agenda legislativa que ha impulsado el revolucionario institucional, es precisamente mi generación la que más se beneficia. No debemos olvidar que el principal impulsor de los cambios constitucionales a fin de que los jóvenes puedan acceder a las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Gabinete Federal fueron impulsadas a partir del revolucionario institucional. La bancada en promedio con los personajes más jóvenes es la bancada del revolucionario institucional, y el apoyo y el respaldo que se le ha dado tanto en la estructura del partido a nivel nacional como en los espacios en los estados está claramente cargada hacia los jóvenes. Es precisamente Alejandro Moreno un personaje que ha impulsado el desarrollo de una nueva generación de priistas, y que en ese sentido me parece que este ánimo dentro del partido no se podría explicar sin los buenos oficios de su dirigencia.
También estoy convencido que en términos generacionales, los jóvenes hoy dentro del partido han cobrado un papel mucho más protagónico y mucho más relevante, y eso naturalmente obedece a la dinámica política que se ejerce desde el partido en lo nacional. Naturalmente, yo pensaba que en las cápsulas de contexto íbamos a mencionar que el día de hoy estábamos hablando de Alejandro Moreno porque ayer fue su cumpleaños y porque el próximo viernes nos visita aquí en Querétaro, y será una agenda en la que estaremos demostrando que en la alianza opositora hay proyecto, hay buen equipo y que por supuesto la permanencia de Alejandro Moreno es algo bueno para el Partido Revolucionario Institucional. Está bueno, pues, mi vieja. Nomás te faltó chiquitibum bombita, pero bueno, pues ok, yo respeto aquí las opiniones de todos. Sergio Camacho, sigues tú. Bueno, Ángel, no, digo, vamos, tiene mucho sentido lo que comenta Víctor desde adentro del partido, pero vamos, de alguna manera las divisiones o las fracturas que han generado son evidentes, ¿no? Y sobre todo en liderazgos históricos dentro del partido, a los que se refería Víctor como buitres. Pero bueno, vamos, creo que al final esta reinvención que debe darse en el revolución institucional, representada como dice, con y por Víctor, ese tipo de perfiles que traigan refresco al partido. Alejandro Moreno ha generado mucho desgaste ahorita, el probablemente haber vencido esta para los partidos, que se podría traducir como una intromisión del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues lo único que hace es que se genera esta permanencia de calma rumbo a las elecciones del 24, ¿no? Y que no haya un escenario diferente, o que no exista la posibilidad de iniciar un escenario diferente al que vemos actualmente. Yo creo que después del 24, definitivamente los partidos en lo individual, después del resultado de la alianza, tendrán que hacerse serias reflexiones para ver cómo se reinventan, porque ahorita mismo, si no están juntos, ninguno se ve dentro del camino. Bien, muchas gracias, Sergio. A ver, Jesús Méndez Aguilar, pues opinión, sí, justamente lo que decíamos de esta decisión del Tribunal Electoral, que también hay que decir que apoyó que Mario Delgado se quede un añito más ahí en Morena. ¿Está bien eso? No solo es conveniente, sino además prudente. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera se existen tiempos particulares en este proceso para sentar las políticas nacionales. Bueno, ya se me cortó ahí la comunicación con Jesús. Bueno, cierras esta ronda, Juan Luis Iñiguez. Pues sí, aprovechamos también y mencionamos el tema Morena y lo que decíamos, ¿no? El que también pues se le permite al señor Delgado quedarse un año más brincándose todos los estatutos, man. Sí, Ángel, eso es cierto, pero mira, ¿qué le da sustento y soporte a la alianza de Va por México? Yo lo digo de manera muy concreta, es la convicción patriótica, porque sabemos que la unidad no debe de darse en torno a personas, sino a ideas, a proyectos que le convengan al país. Y para esto se construyen fórmulas de convivencia y de operación política, que ninguna de las dos es fácil. No es fácil convivir con alguien con el que históricamente has tenido tantas diferencias, en este caso entre los panistas y los priistas, pero también se puede operar políticamente. Y Acción Nacional, lo debo de decir con toda claridad, ha cumplido desde el minuto 1 de juego todos los acuerdos que han venido sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Al acompañamiento contundente en la parte político-electoral para que Manolo Jiménez sea el próximo gobernador de Coahuila y que Ale del Moral dé la sorpresa en el Estado de México y logremos ganarle a Delfina y a Morena. Entonces, como hace rato cuestioné directamente a Víctor Cuevas, hoy lo quiero invitar a que podamos realizar trabajo político electoral en el Estado de México durante el mes de mayo de forma conjunta. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, vamos a la ronda final de comentarios, 30 segundos para cada uno de los participantes. Arranco contigo, mi querido Víctor Cuevas. Este es un claro ejemplo de las bondades que nos ofrece la Alianza Va por México para trabajar por el futuro de México. El hecho de que dos distintas visiones de país confluyan con el único objetivo de que a México y a los mexicanos nos vaya bien es de celebrarse.
Y por supuesto que en Querétaro nos pongamos de acuerdo quienes históricamente hemos sido diferentes, también es parte de las acciones que se deben de celebrar, porque el único objetivo es trabajar por los ciudadanos. Por supuesto que me sumo a todos los esfuerzos que indiquen la oportunidad de sacar a Morena de cualquier espacio de poder que tenga, y además reconozco que ese es el trabajo que tenemos que hacer los mexicanos, conscientes y convencidos de que a México le debe ir mejor. Y gracias, Víctor. Sergio Camacho, comentario final, 30 segundos. Ángel, pues mira, pues vivimos un proceso que respalda lo que hace algunas semanas comentábamos que sucedía en las cámaras legislativas. Cuando se le quería limitar, se le quería quitar dientes a la normatividad o a la aplicación de las leyes de parte del Instituto Nacional Electoral o de los tribunales. Esto es en ese momento en algo que parecía que favorecía mucho a los partidos, pero vamos, lo que se ve en la práctica es que aún existiendo esas leyes, esas normas que buscarían acotar a los partidos que usan recursos públicos, vamos, les mantiene o les respetó su autonomía en un procedimiento que, vamos, a todas luces es legal y que existe, ¿no? Y ya por otro lado, bueno, pues en la parte política, como comentan, se tendrán que estar buscando estas alianzas para revertir en su momento algo que ahorita coinciden perfectamente el PRI y Morena por los asuntos de Mario Delgado y de Alejandro Moreno. Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, decir que la vida interna de los partidos políticos está sujeta indudablemente a los intereses y a la conducción de la política nacional. Entonces, lo que significa es que si hay acuerdos con los partidos políticos, pues buscan de alguna manera el que se pueda haber convivencia sana y prudente en la cuestión de los problemas nacionales que surgen y que tienen que establecer para que haya una política de coordinación nacional. De ahí entonces que me parece que mientras estén en diálogo franco y abierto, es sano para el país. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Cierras la mesa esta mañana. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Yo tengo claro que en la política y en la vida misma puedes elegir la valentía o puedes optar por la comodidad, pero no puedes elegir ambas. A mí me parece que es momento de definiciones, de asumir una agenda con vocación ciudadana, de tratar de entender el momento político del país. Y hay que decirlo, hace 8 días nos tocó aguantar vara, pero no estaba presente el representante de Morena para poderle decir que tampoco hay jovenzuelos en Claudia, en Marcelo y menos en Adán Augusto. Con la oposición hay futuro, hay experiencia, hay claridad. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. A los 4 les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Don Víctor Cuevas, le mando un gran abrazo. Mi estimado Ángel, Gloria Trevi en Amealco inaugura la feria este viernes. Es un gran pretexto para venir a visitar el pueblo mágico y ya quedarse todo el fin de semana. Como dijo aquel, tengo miedo. Mi querido Víctor, te mando un gran abrazo. Don Sergio Camacho, ahí está la invitación. Gracias, don Ángel. Sí, pues aprovecharla, acompañar allá a Víctor en Amealco. Y bueno, pues como siempre, con el gusto de estar aquí en la mesa de análisis de RR Noticias, te mando un abrazote a ti, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa y todo tu auditorio. Gracias, Sergio. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, te mando un abrazote este miércoles. Gracias, señor. Abrazos a todos y estamos esperando ya esa tan platicada barbacoa en Amialco. Me late chocolate, me sumo, como dijeron los chavos, por 2. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Chucho. Bueno, cierras la mesa esta mañana, Juan Luis. Pues agradeciendo, Ángel, dándole un gran saludo a todo el equipo de RR Noticias, verdaderos profesionales, a cuales admiro profundamente. Un gran abrazo. Oigan, a todos un gran abrazo. Nos encontramos dentro de 8 días y ahí nos vemos en Amealco también. Vamos a hacer una pausa. Regreso enseguida contigo.